En esta tarde, amados hermanos, les invito a que abramos las Escrituras. Busquemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, para leer los versículos 1 al 12. Voy a hacer la lectura y en ella meditaremos en un momento. Dice la palabra del Señor. Es una parábola que el Señor narró, dirigiendo particularmente a los principales de los sacerdotes, los escribas y ancianos que se acercaron a él. Dice la palabra: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban matarle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por la palabra que nos das esta tarde, conmemorando, Señor, eventos importantísimos en la historia de la redención, cruciales, Señor, para la restauración de todas las cosas, comenzando evidentemente por la reconciliación del hombre para contigo, Señor. Te pedimos que en esta tarde tu palabra sea para nosotros un refrigerio, y nuestros corazones estén preparados, Señor, para recibir esa palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entre los otros eventos históricos que recordamos esta semana, amados hermanos, tenemos un episodio más, aunado a los que hemos mencionado desde el domingo pasado. El domingo pasado celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. El día de ayer comentamos al respecto de otro evento histórico, la entrada de nuestro Señor Jesucristo al templo, sacando a todos aquellos mercaderes que se encontraban ocupando el atrio, resultando eso en un momento muy agitado, mucha agitación, y enseñándonos nuestro Dios, como lo mencionamos, la restauración de la verdadera adoración a Dios. Entre esos eventos históricos encontramos el que en esta ocasión nos ocupa: la confrontación entre nuestro Señor Jesucristo y los dirigentes de su pueblo. Las cosas estaban ya bastante agitadas en Jerusalén debido a los acontecimientos de los días anteriores. Mateo nos dice que la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén dejó conmovida a la ciudad. Podríamos decir también agitada o sacudida. Realmente la gente se preguntaba, dice el evangelista, se preguntaba al ver todo aquello: ¿quién era este?, refiriéndose al Señor. Todavía no quizá habían digerido de todo eso, y suceden otras cosas en los días posteriores, y van muy seguidos. Los fariseos
al ver todo esto que estaba sucediendo, nos dice el apóstol Juan en el Evangelio que escribió él, también discutían este asunto entre ellos y decían acerca de esto: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él, ¿no? Veían con mucho celo cómo el pueblo iba detrás del Señor Jesucristo, dice San Juan capítulo 12, versículo 19. Lo acontecido en los atrios del templo que vimos ayer, se sumó lo que ahora veremos. Ante aquello que sucedió en el atrio, toda aquella agitación, aquel ruido que seguramente se escuchaba desde muy lejos, ¿acaso todo aquello haría que los líderes del pueblo de Dios se quedaran con los brazos cruzados? Evidentemente no. Se habían llenado de celos, como dice la referencia de San Juan 12, 19, ¿no? Veían cómo el pueblo se arremolinaba en torno del Señor Jesucristo, cómo el pueblo lo seguía. Ellos, evidentemente, como líderes, sentían celo por eso. Así que no estaban al margen y no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante esos eventos. Las Escrituras nos dicen, aquí en el Evangelio de Marcos, que el Señor una vez más regresó a la ciudad de Jerusalén después de los acontecimientos que hemos hecho referencia. Como hemos leído antes, el Señor pernoctaba en Betania. Cada día, al llegar la tarde, emprendía el camino de regreso a Betania, donde pernoctaba, y al día siguiente por la mañana, temprano, se encaminaba nuevamente a Jerusalén para continuar con su ministerio. Bueno, esta era otra de las ocasiones. El Señor llegó nuevamente a Jerusalén, nos dice Marcos 11:27, y como lo hemos leído antes, pues entró el Señor también otra vez en el templo. En esta ocasión, dice el Evangelio, que el Señor volvió al templo. Y esto no es extraño, porque como hicimos referencia ayer, tanto el tabernáculo y posteriormente el templo estaban dando testimonio precisamente de nuestro Señor Jesucristo y de su ministerio. Y aunque mucha gente no lo advirtió así, ahí mismo estaba presente el Señor del templo. Y dice el Evangelio que mientras nuestro Señor caminaba por el templo, literalmente el Señor daba vueltas, ¿no? Caminaba en derredor, hacía un recorrido por el templo, cuando lo vieron los líderes. Y estos prestos salieron a encontrarlo. Vinieron a él, dice el Evangelio, buscando de alguna manera encontrar alguna justificación para una acción en contra de nuestro Señor, para quitarle del camino. Pareciera que estaban sintiendo mucha competencia, ¿no? Estaban perdiendo seguidores. Eso sienten los líderes, ¿no? Los líderes que desde esta perspectiva quieren tener seguidores, sienten una amenaza cuando los seguidores suyos van entonces en torno de otro líder. Pareciera que este celo se había despertado en ellos. Y estaban entonces planeando hacer algo contra el Señor Jesucristo, que tampoco es la primera vez que lo pensaban. De hecho, a través de todo el ministerio del Señor Jesucristo, iban algunos que se colaban entre la audiencia del Señor Jesucristo y buscaban alguna razón, algún pretexto que les permitiera precisamente echarle mano al Señor Jesucristo y quitarlo del camino, quitar esa competencia, digamos, que sentían ellos. Así que salieron al encuentro del Señor Jesucristo. Y el Evangelio nos menciona las preguntas que presentaron al Señor Jesucristo. Hay una confrontación aquí.
Y esta confrontación es un tanto extensa, que leerlo sería bastante tiempo, pero la encontramos a partir del capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 12, versículo 34, en todo este transcurso. Pero lo que hemos leído, el pasaje de este relato, de esta parábola que el Señor dirigió a aquellos líderes, es la que hemos leído. Y en esa parábola vamos a ver, y a partir de eso haremos referencia al resto del pasaje, porque esta parábola es una parábola que tiene un destinatario o destinatarios muy particulares. Estaban ahí presentes, escucharon la parábola. La parábola lleva el título en nuestras Biblias, que eso no fue parte de la revelación, pero fue agregado después para identificar esta parte, que aparece en nuestras Biblias como la parábola de los labradores malvados. En esta parábola, como vemos, el tema no es nada halagador para aquellos de quienes está hablando. Por eso, cuando terminó el Señor de narrar esta parábola, los que estaban ahí entendieron el propósito de la parábola. Así lo dice el versículo 12, el término. Dice, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. A este día, el tema que nos ocupa en este día, ya digamos por la tradición recordamos como el día de la controversia entre el Señor Jesucristo y los líderes religiosos del pueblo judío. Y esto nos hace ver precisamente que esta controversia que el Señor tiene con estos líderes es una controversia que evidencia la infidelidad de los oficiales del pueblo de Dios. Una controversia es una discusión que se da entre dos o más personas, como que seguramente todos nosotros hemos tenido alguna discusión, alguna controversia, en la cual las personas exhiben sus opiniones que son contrarias, que se contraponen sobre un asunto en particular. Esto vemos entonces que en una discusión así, pues surgen diferentes opiniones, cada uno tiene su propia opinión, algunos están a favor, otros están en contra, y aquí lo que vemos es precisamente una controversia, pero en cuya controversia es el Señor. El Señor no está dando solamente su opinión, sino que el Señor, como el Señor de Israel, está evidenciando la infidelidad de sus oficiales, es decir, las personas que han sido puestas en autoridad para un propósito específico que tiene el Señor con su pueblo. Y veremos en dos partes este tema el día de hoy. Primero, veremos que la controversia es con los dirigentes de su pueblo, y en segundo, que esta controversia tiene que ver con la autoridad del oficio. Lo que el Señor Jesucristo manifiesta aquí es esta confrontación. La misma revelación ya desde el día de la entrada del Señor Jesucristo en esta manifestación como el Rey que es, ha puesto en desafío a los que ven y a los que escuchan quién es Él. Y eso es lo que todo ser humano encuentra ante la revelación de Dios. Solamente hay dos posibles respuestas: o es un sí o un no, o una aceptación o un rechazo. Entonces la revelación del Señor Jesucristo confrontó al pueblo, y cabe decir que era a su pueblo, como dice el evangelista también, que el Señor a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Confronta entonces a su pueblo sobre los verdaderos asuntos que ocupan sus corazones. De manera principal, confronta en este episodio a los líderes de su pueblo, a quienes, como ya hemos dicho, hace referencia a esta parábola. Y esta parábola era tan clara
en su referencia, en sus destinatarios, que los oyentes lo entendieron muy rápido y se sintieron por ello ofendidos. Y como ya lo hemos leído en el versículo 12, precisamente por eso procuraban prenderle. Estaban buscando una oportunidad, porque no podían enfrentar cara a cara. La verdad no puede la mentira no puede con la verdad. Cuando se planta la verdad, la mentira queda evidenciada. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Buscar tramposamente una manera de prenderle al Señor. Así que buscaban esto, dice, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, y por ello estaban muy, muy ofendidos. Como es evidente del pasaje, el Señor Jesús discutió aquí no con una persona llamada Abraham o con alguien de nombre Noemí o alguien de nombre Juan, etc., personas del pueblo, sino que en esta particular ocasión discutió con los líderes, todos aquellos de los cuales vemos aquí que discutió sobre la autoridad con la que bautizaba Juan el Bautista, o el bautismo de Juan de dónde venía, o después respecto del tributo, si es permitido darle tributo al César o no, después sobre el tema de la resurrección. En todos estos temas fue el Señor Jesucristo con los líderes del pueblo. Así nos lo dice, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 27, nos dice que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos fueron los que vinieron a donde estaba el Señor Jesucristo, cuando lo vieron caminar por el templo. El capítulo 12, en el versículo 13, nos dice que, quiero leerlo en el versículo 13, así dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Para qué? Para que les sorprendiesen en alguna palabra, ¿no? Estaban los enemigos del Señor Jesucristo ahí coludiéndose para encontrar alguna manera de encontrar un pretexto para echar mano al Señor Jesucristo. Así que aquí se unen los fariseos y los herodianos. Y en el capítulo 12, versículo 18, vienen los saduceos, porque en la primera parte, digamos así, parece una batalla de 3 rounds, ¿no? En la primera, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y fracasan. Y se van, como decimos popularmente, con el rabo entre las piernas. No pudieron hacer nada. En segundo lugar, vienen el relevo, los fariseos y los herodianos. Y estos también salen derrotados. Estos no pueden, y entonces vienen el tercer grupo, los saduceos. Son los líderes del pueblo con los que debate nuestro Señor Jesucristo. En esta parábola, que enojó tanto a estos líderes, es la parábola en la que se habla de un hombre que plantó una viña. Este hombre que plantó esta viña es el verdadero dueño, este es el propietario. Pero por alguna razón, teniendo que hacer un viaje muy lejos, y esto significaba mucho tiempo, lo cual le impedía para atender a su viña, entonces decidió arrendar su viña a unos labradores para que la cuidaran y la cultivaran. Todo esto estuvo bien por algún tiempo, hasta que llegó el momento de la cosecha, y entonces el dueño de la viña envió a sus siervos a aquellos labradores para recibir el fruto correspondiente. Sin embargo, ¿cuál sería la respuesta de aquellos labradores? No se comportaron como deberían haberlo hecho, reconociendo al propietario, reconociendo al Señor, reconociendo que ellos eran labradores a quienes les había sido arrendado aquella viña. La respuesta fue violenta. Estos labradores golpearon a uno, apedrearon a otro, mataron a otro. Pero el Señor no solo envió 3 enviados, 3 siervos, sino dice el texto que muchos, y lo mismo hicieron con otros, golpearon a algunos, a otros apedrearon y a otros mataron. Qué terrible respuesta de
de aquellos labradores. Finalmente, el señor, el dueño de la viña, pensando que respetarían a su hijo, envió a su hijo para este mismo propósito. Pero aquellos malvados hombres, viendo la oportunidad, dijeron: aquí está el heredero, matémosle y nos quedamos con la viña. No querían ser más los labradores a quienes se les arrendó la viña. Querían ahora apropiarse de la viña. ¿Cuál es el problema en todo esto? La cuestión es que el dueño no renunció a su propiedad. Él seguía siendo el dueño. Más bien, el dueño, preocupado porque esta propiedad, esta viña que él había plantado, quedara en buenas manos para que fuera labrada, para que fuera cuidada de manera apropiada y para que diera su fruto, el fruto esperado, buscó entonces algunas personas en quienes depositó toda esa confianza para el propósito de cuidar, de labrar y de que los frutos fueran los adecuados. Estas personas fueron puestas en oficio. El Señor Jesucristo está citándolos de esta manera, diciendo que fueron puestos en oficio. Y claramente esto se refiere a los líderes del pueblo de Dios, porque esta parábola se está refiriendo a ellos. Estos hombres fueron puestos por el Señor en un lugar específico para desempeñar una tarea específica. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Señor puso sobre su pueblo reyes, profetas, sacerdotes, todos con este propósito de cuidar a su pueblo, de instruir a su pueblo en el temor de Dios, para que el pueblo de Dios viviera una vida de santidad delante de su Dios. Bueno, la parábola, como lo hemos dicho, hace una clara referencia a Israel como la viña del Señor y a esos líderes puestos por Él para que encaminaran el pueblo de Dios en los términos del pacto, siempre por la palabra de Dios, siempre instruidos en el temor de Dios, tal como también lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 y en adelante, donde dice que nuestro Señor Jesucristo mismo, para nosotros como iglesia, instituyó a algunos profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, para perfeccionar a los santos. Así que esta no era la primera vez que el Señor entraba en controversia con los líderes de su pueblo. Un pasaje, solo como motor de muestra, por ejemplo, nos puede referir a Miqueas capítulo 3. Les invito a que abramos la escritura y vayamos a esta parte de el ministerio del profeta Miqueas en el capítulo 3. Aquí también, como vemos en el versículo 1, dice: Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Está hablando el Señor a los príncipes y a los jefes de la casa de Israel. Más adelante en el versículo 5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Los profetas. En el versículo 9 dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Está hablando con los líderes, porque los líderes del pueblo de Dios, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están para servir a Dios, son siervos de Dios, en las manos de quienes Dios deposita el cuidado de su pueblo. Recordemos que esto también es algo que hace el apóstol Pablo cuando se despide de las iglesias sabiendo que está terminando su ministerio, y cuando reúne en Hechos capítulo 20 a los ancianos de Éfeso, por ejemplo, y les recuerda y les encomienda precisamente que tengan cuidado de sí mismo y de todo el pueblo del Señor que le ha sido puesto a su cuidado. Entonces, este es el problema que el Señor está evidenciando aquí. El Señor está dirigiéndose a los oficiales del pueblo de Dios,
a quienes Dios puso para que cuidaran, para que edificaran, para que instruyeran, para que guardaran en los términos del pacto. ¿Y qué es lo que encuentra el Señor? Se encuentra a estos líderes en el libro de Miqueas, a los príncipes, los jefes, los profetas, los capitanes, los sacerdotes. ¿Y qué están haciendo? ¿Están cumpliendo con su oficio? No. Y el Señor entra en controversia precisamente con ellos. De la misma manera es que vemos ahora que el Señor llega a su pueblo, llega a su templo, a este templo que Dios había establecido que se construyera por Salomón, en sustitución del tabernáculo que acompañó al pueblo durante toda la travesía del desierto. Y ahora dice, todos estos líderes ocupaban estos puestos, no por derecho propio, porque los oficios no se detentan por derecho propio, sino siempre por llamamiento de Dios. Dios es el que los había llamado, y Dios es el que les había dado esa tarea para que ejercieran esa tarea con autoridad. No con la autoridad propia, sino con la autoridad del oficio encomendado. Un ejemplo aquí, por mencionar uno. ¿Se acuerdan cuando Aarón y María, su hermana, se sublevaron contra Moisés? Dijeron, ¿y por qué solo Moisés tiene la posibilidad de hacer lo que hace? Nosotros también podemos. Entonces conocemos la historia. El Señor en su palabra nos dice, Moisés no peleó por el poder, Moisés no peleó por la autoridad. Moisés puso eso en las manos de Dios. Y Dios reveló que Moisés estaba en ese ejercicio de liderazgo, no porque él había querido, no era una cuestión de Moisés, y no era por derecho que tuviera Moisés, sino que Dios demostró que Dios había escogido a Moisés y lo había puesto en oficio, y por eso Moisés ejercía esa autoridad que sabiamente la ejercía porque conocía cuál era la voluntad de Dios, y de esta manera guiaba al pueblo de Dios. No, evidentemente conocemos la historia. Bueno, entonces miramos aquí, este es el problema. Los oficiales del pueblo de Dios, a quienes el Señor Jesús encuentra en su momento, a quienes conocen la ley, quienes conocen la ley de Moisés y que deben instruir al pueblo de Dios, no están cumpliendo con su cometido. Y porque si lo hubieran hecho, habrían sido los primeros que habrían venido a los pies de Cristo, porque le habrían reconocido, pero su corazón estaba en otra parte, con otros intereses. Así que evidencia que estos hombres no entendían cuál era el correcto uso de la autoridad de su oficio, y no entendían el correcto ejercicio de la autoridad entonces. Y esta parábola que el Señor narró, evidentemente iba hacia este punto, ¿no? Que aún aquí miramos al Señor llamándolos, pero ante ese llamamiento que Dios hace, mostrándoles esto, lejos de abrir su corazón y reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, se cierran su corazón y se oponen precisamente a Él. Eso es algo terrible. En segundo lugar, miramos la controversia, que precisamente esta controversia, todo esto gira en torno de la autoridad. Ellos cuestionan al Señor Jesucristo, con qué autoridad hace lo que hace, con qué autoridad corrió a aquellos hombres que estaban vendiendo y comprando en el templo, con qué autoridad hace todas aquellas cosas. ¿Por qué? Por eso, porque el ministerio de Cristo desafía a estos líderes que constantemente han estado tratando de desacreditarlo. La autoridad ejercida, nos enseña aquí, que la autoridad ejercida por estos oficiales no es una autoridad que inherentemente ellos lo tengan. Es decir, nadie puede decir, bueno, yo
yo sé mucho de estas cosas, por ejemplo, yo sé mucho de medicina, entonces yo tengo derecho a ejercer autoridad por eso. No, es por vocación, es por llamamiento de Dios. La autoridad ejercida siempre es una autoridad del oficio. Por ello es que le cuestionan. Pero la pregunta que hacen estos líderes la hacen en un contexto de completa incredulidad, lo cual también queda evidenciado cuando el Señor les pregunta acerca del bautismo de Juan. Eso es evidente, como vemos en el capítulo 11, versículo 12. La respuesta del Señor Jesús a aquellos que le cuestionaban sobre su autoridad, el Señor le responde diciendo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Esa pregunta del Señor Jesucristo puso a esos hombres, a esos líderes, en una situación muy difícil. Diríamos hoy como los puso entre la espada y la pared. Era una pregunta que veremos cómo tratan. Pero el contexto para esta pregunta es el contexto de la incredulidad de ellos. El Señor, debemos dejar claro, el Señor no estaba evadiendo la pregunta. No debemos concluir de esto que el Señor era una persona inteligente que podía evadir el cuestionamiento haciendo otro cuestionamiento. Lo que el Señor quería evidenciar era su ignorancia y con ello manifestar que estaban ejerciendo un oficio que Dios había dado, pero que lo estaban usando perversamente, buscando no lo que deberían buscar, que era la gloria de Dios y la edificación del pueblo de Dios, sino que estaban buscando sus propios y personales intereses, lo cual es algo muy perverso. Estaban, como dice la parábola, eran los labradores que quisieron apropiarse de la viña. No se veían a sí mismos como labradores, como siervos, sino querían hacer de esta viña su propiedad. Eso es lo que el Señor quería evidenciar. Y la discusión entre ellos precisamente evidenció que estos líderes estaban faltos de toda visión, y por visión queremos decir conocimiento. Usamos el término conocimiento no en el sentido de que eran ignorantes, eran iletrados, eran analfabetas, no, eran hombres estudiosos. Nadie podría acusarlos de lo contrario. El Señor Jesucristo mismo no hace eso. Eran hombres que conocían la Torá, los escribas, por ejemplo, los sacerdotes, los fariseos, quienes estaban tan insistentemente poniendo leyes y leyes, buscando llevar a cabo una vida muy piadosa según ellos. Así que no nos referimos a ese conocimiento de datos, de información, sabían mucho a ese respecto. Pero cuando hablamos de visión, hablamos del conocimiento de la voluntad de Dios. De eso es de lo que no conocían. Tenían una total falta de visión, una total falta de convicción. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por la respuesta que presentan a Dios. ¿Qué respuesta le dieron al Señor Jesús a esa pregunta? ¿No? Entonces, pareciera que escucharon la pregunta, pero no se animaron a responder de inmediato. ¿No? Se reagruparon y platicaron entre ellos. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cómo van a responder? Es llamativo lo que hacen. Con convicciones. Una persona que tiene convicciones, que conoce la voluntad de Dios, actúa en consecuencia. Pero ellos no están interesados, miremos bien, no están interesados, parece, en la verdad, en lo que es correcto, sino que discutiendo entre ellos, dice el capítulo 11, del versículo 31,
Decían, si decimos que era del cielo, el bautismo de Juan, entonces calcularon la consecuencia. Entonces nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Así que dijeron, bueno, no vamos a dar esa respuesta. Pero queda otra posibilidad. Si decimos que era de los hombres, ¿qué sucederá? Bueno, dijeron, temían al pueblo, dice el texto. Y si decimos que eran de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Calcularon la consecuencia de cada una de las posibles respuestas. ¿Y tenían convicciones? ¿Tenían conocimiento? Evidentemente no. Decidieron responder de esta manera muy pragmática. Dijeron, no sabemos. Qué terrible respuesta que los líderes digan, no sabemos. Claro, evidentemente no se espera que los líderes sepan todo, pero sí que conozcan la voluntad del Señor. ¿Cuál es el resultado en consecuencia? Nuestro Señor, al tener esa respuesta, dice el versículo 33, el Señor Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué el Señor respondió de esta manera? Porque el Señor estimó que no estaba obligado a responder ante unos líderes con esa evidencia de falta de conocimiento de la voluntad de Dios, como había quedado de manifiesto, que no tenían convicciones, que no tenían esta certeza de lo que era su oficio, su tarea, su responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia. Eso no ha cambiado a través de los siglos. Si hablamos solo de la iglesia institucional, porque este principio se aplica en todos los órdenes de la vida, pero si hablamos del principio o de la esfera institucional, de la iglesia institucional, habría que preguntarnos los pastores, los ancianos, los diáconos de la iglesia institucional. Si el Señor se presentara delante de nosotros, ¿le reconoceríamos en primera instancia? Y en segunda instancia, ¿cómo desempeñamos nuestro oficio? ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad? Hay un personaje que puede ser también aquí un ejemplo muy claro de los que no entienden cuál es su oficio y ejercen su autoridad en ignorancia. El apóstol Juan nos habla de un hermano llamado Diótrefes en la tercera carta de Juan. Y este hermano, dice el apóstol, que no recibe a los hermanos, se cree el dueño de la iglesia. Decía yo esta referencia a Diótrefes como la encontramos en la tercera carta del apóstol Juan. Dice el versículo 9, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Era un extraño? No. ¿Pero por qué no recibía a estos hermanos siervos del Señor también? Se consideraba como el que debería tener el mando de la iglesia. Dice, quiero leer otra parte. Dice el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Los líderes debemos tener una seria preocupación al ejercer nuestro oficio, porque hemos sido llamados para cuidar
la viña del Señor, no para enseñorearnos de ella. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, precisamente el capítulo 5, diciendo también a los oficiales de la iglesia, no os enseñoréis de la iglesia. Somos siervos. El oficio es un lugar de servicio. Y precisamente el Señor Jesucristo le enseñó esto a sus discípulos, que en una ocasión discutían entre sí quién podía tener el mejor lugar en el reino del Señor. Y el Señor les enseñó algo muy importante. Él mismo tomó una bandeja con agua, una toalla, y le lavó los pies a sus discípulos. Y el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que comenzar por ser el siervo de sus hermanos. Y para eso es el oficio. Entonces, cuando encontramos al Señor, el Señor más bien se encuentra con los líderes de su pueblo en su tiempo, quienes deberían servir con todo su corazón a Dios y trabajar arduamente por enseñar correctamente a su pueblo y conducirlo en términos de la palabra de Dios, y ellos mismos dar la bienvenida a su Señor. Más bien lo confrontaron, lo rechazaron y buscaban, como Diótrefes, enseñorearse de la grey, apropiarse de la viña del Señor. El Señor entonces no se sintió obligado a responder a esa pregunta de aquellos hombres, porque habían mostrado una total falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Por su ignorancia, no eran aptos para ser guías espirituales como se supone que deberían serlo. El ejercicio de la autoridad sin conocimiento es vano. Un hermano que escribe un ensayito que se llama Visión, Autoridad y Poder, el Dr. Schultz, hace el siguiente comentario sobre estos eventos. Pasaje tras pasaje en las Escrituras deja claro que a menos que un fariseo, un escriba, es decir, un letrado, un experto en la ley, o un anciano que ocupa su oficio con discernimiento y entendimiento, no tiene ninguna autoridad ni poder redentor en este oficio. Y debido a que los líderes de Israel son hipócritas, así les llama el Señor Jesús mismo a estos escribas y fariseos, particularmente en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Israel es como un rebaño de ovejas sin pastor, porque los hipócritas son personas que usurpan el poder, que asumen un oficio mientras, aunque siempre lanzándole la ley a usted, descuidan el significado de la ley. ¿No dijo el Señor mismo a ellos que ignoraban la ley? Es interesante lo que el Señor dice. Eran personas que, aunque honran a los profetas y a Dios, no conocen ni a Dios ni a los profetas. Personas que, aunque prescriben interminables listas de qué sí hacer y de qué no hacer en la vida cotidiana, no comprenden su tiempo. Por eso, en esta controversia, el Señor deja muy evidenciados a estos líderes que vinieron tratando de encontrar una falla en el Señor para finalmente arrestarle y decidirle, algo que habla muy, muy mal de los líderes del pueblo de Dios. Como he hecho referencia en el capítulo 23 de San Mateo, el Señor mismo ahí acusa precisamente a escribas y fariseos, diciendo una serie de ayes sobre ellos, diciéndoles: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque eran como actores. Concluyendo, hermanos, en esta hora, el pueblo de Dios tiene también el día de hoy líderes, como hacía la referencia a Efesios 4, que el Señor dice, y el Señor, hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a algunos en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Para qué? El propósito es para la edificación del pueblo de Dios. Debemos recordar entonces, amados hermanos, que el liderazgo es un lugar
que implica una tarea que no definimos nosotros, una tarea que ha definido Dios. ¿Para qué establece estos liderazgos? Para la edificación del cuerpo suyo, del cuerpo de Cristo. Eso es lo primero que tiene que saber todo pastor, todo anciano, todo diácono. El Señor nos ha puesto en la esfera eclesiástica para la edificación de su cuerpo. Es terrible cuando ponemos nuestros personales intereses por sobre los intereses de Dios. ¿Cuántas iglesias han sufrido diótrefes? En segundo lugar, el oficio exige conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo que aquellos que sean puestos en el oficio del ancianato no deben ser neófitos, no deben ser ignorantes, deben evidenciar conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso también en el libro de Hechos, en el capítulo 6, para la elección de los diáconos, uno de los requisitos claramente mencionado ahí es que sean varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Si no, cualquier persona como estos que hemos visto, en su ignorancia, tuercen el oficio y hacen un uso de la autoridad que en lugar de edificar, hace todo lo contrario, hace daño. La tarea es la que acabamos de mencionar, es la edificación del cuerpo de Cristo. No ganancias personales, no el honor personal, sino primero, como todas las cosas deben hacerse para la gloria de Dios, y segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y finalmente, si todos trabajamos bajo estos mismos principios, habrá más posibilidades de estar en concordancia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, ya advierte el peligro de esa diversidad de opiniones, ¿no? Unos diciendo son de Cefas, otros de Apolos, otros de Pablo. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién de estos murió por ustedes? ¿No? Hace evidente este principio diciéndonos que Pablo o Cefas o Apolos han trabajado. A unos les ha correspondido el trabajo de sembrar, a otros el trabajo de regar, pero dice, el crecimiento lo da el Señor. Miremos entonces, hermanos, nuestra relación con nuestro Señor, que también nosotros daremos cuenta del oficio que el Señor nos ha dado, y quiera el Señor que cuando nos presentemos podamos escuchar aquellas hermosas palabras, buen siervo y fiel. Eso implica que debemos con temor y temblor conducirnos en nuestras labores, en nuestros oficios, para trabajar para la gloria de Dios, de trabajar por los intereses de nuestro Señor, de trabajar por los intereses de su reino, de trabajar por la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca seamos encontrados como aquellos escribas, fariseos, saduceos, herodianos, confrontados con nuestro Señor y siendo exhibidos en ignorancia de nuestra encomienda. Vamos a inclinar nuestro rostro a nuestro Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y por tu bondad. Con temor y temblor, Señor, también, pues no queremos estar en esta confrontación, Señor, aquellos a quienes tú has puesto en el liderazgo de tu iglesia, y no solamente en el liderazgo de la iglesia institucional, sino en cualquier otro liderazgo, Señor, para que todos entendamos que somos
obreros de tu viña. Tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú nos has llamado y ante ti daremos cuenta, Señor. Por lo tanto, que con temor y temblor caminemos, Señor, ejerzamos nuestro oficio, ejerzamos la autoridad de nuestro oficio y trabajemos arduamente, Señor, para que tu iglesia sea edificada. Te pedimos, Padre, esta bendición, esta misericordia en esta hora, y bendice a todos, Señor, en este día, en el nombre de Cristo nuestro Salvador.